Primer Plano llega a ustedes con el patrocinio de FEDENAVI, la Federación Nacional de Navieros de Colombia. Un saludo de muy buenas noches, amable teleaudiencia de Primer Plano de Enlace Televisión. Grato, como siempre, es presentar este saludo, compartir durante este fin de semana temas de actualidad, como el que abordamos en esta ocasión con el personero de Barranca Bermeja, Gustavo de la Osa Sánchez, a quien saludamos con las muy buenas noches, señor personero. Pero buenas noches y gracias por la invitación a su programa tan importante. Y lo hemos invitado porque es de actualidad, temas relacionados con modificaciones que se van a dar algunas normas, especialmente electorales y políticas en Colombia, lo que se avisora en estas mayorías que tiene el Congreso de la República, el gobierno del presidente Duque. En esas iniciativas de entrada le pregunto, ¿usted había analizado la posibilidad de renunciar a su cargo de personero para tener una aspiración en estas elecciones del próximo año? Pero en definitiva lo que se analiza es que esa modificación de periodos se va a dar y se aumentarían los mismos. Frente a eso, ¿qué análisis le hace usted? ¿Cuál es su posición frente a esa iniciativa de modificación constitucional y qué espera de su futuro, su familia y su comunidad? Bueno, pero un saludo muy especial a toda la teleaudiencia y en principio decir, Pedro, que bueno, yo soy servidor público y no podría decir que voy a renunciar para aspirar o no a un cargo, que se me está prohibido. Lo que sí es cierto es que yo había contemplado la posibilidad de renunciar, pero no necesariamente para aspirar a nada. Sí, sencillamente había estudiado la posibilidad, dado que mi esposa pues, fue nombrada en un cargo a nivel nacional y hayamos contemplado la posibilidad también de darle a ella la oportunidad de que esté con la familia completa y hayamos contemplado esa opción, pero no es una cuestión que era precisamente para uno tener algún tipo de aspiración, porque soy servidor público y no podría en este caso pues decir algo al respecto. No. Lo que sí de pronto puedo decir aquí es que efectivamente en estos momentos hay una reforma que se quiere hacer a la Constitución política con el propósito de ampliar el periodo de gobierno de los actuales mandatarios locales y esto pues seguramente va a estar en boga en toda la dinámica política de lo que suceda en los próximos meses. Aprovecho entonces para preguntarle en qué estado se encuentra esa iniciativa, en qué Cámara se tramita, cuáles son los apoyos que tiene la misma desde los partidos que tienen asiento en el Congreso. Bueno, definitivamente esto es una reforma que está cogiendo mucha fuerza y si nosotros revisamos lo que ha sucedido en estos días es que fue aprobada ya en comisión y fue aprobada por 22 votos en la comisión primera, con 22 a favor y 6 en contra. Luego encontramos de que existe una mayoría prácticamente fuerte para que esta iniciativa prospere. Lo que pasa es que es un trámite bastante largo, son 8 debates que se deben hacer, 4 este año y 4 en el próximo semestre, lo cual es muy prematuro decir cuál va a ser los resultados de este proceso, pero lo cierto es que hay un ambiente político muy favorable para que este tipo de reforma sí pase. Y recordemos que esto se ha de alguna manera planteado en otras oportunidades en el pasado, pero ello no se ha dado por diferentes razones, pero lo cierto es que en estos momentos hay un ambiente muy favorable para que ese tipo de reformas puedan ser aprobadas. ¿Y qué es lo que plantea la norma en concreto? ¿Qué dice? Lo que se quiere es, y uno allí se debe remontar al espíritu de la Constitución del 91. En ese momento la Constitución del 91, pues lo que se pretendía siempre ha sido que los periodos de los alcaldes, los gobernadores, vayan de alguna manera pues en la misma periodo con las presidenciales y Senado y Cámara. Eso significaba pues que esa era una posibilidad de tener que los gobernantes, tanto territoriales como nacionales, pudieran articular la planeación de sus proyectos, programas, todo lo que es la planeación del desarrollo como tal. Porque en esos momentos, claro, cuando llega un presidente nuevo, como actualmente llegó, sencillamente
los alcaldes ya vienen ejecutando unos planes de desarrollo. Tienen que ajustarse al del presidente. Entonces los alcaldes y gobernadores tienen que trabajar prácticamente con 2 planes de desarrollo. Eso, además de lo que significa hacer múltiples elecciones en Colombia por los costos que eso amerita. Entonces lo que se está diciendo es, la Contraloría dijo, mire, cada elección para gobernadores y alcaldes son 409 mil millones de pesos que se gastan. Si tenemos de pronto unos periodos unificados, seguramente esa plata se va a ahorrar en las próximas elecciones de ahí a futuro. Entonces, en principio, la gran de pronto fundamento que existe, que subyace sobre esta reforma, es que sencillamente los ahorros serían significativos, además que se podría armonizar los periodos, y esa armonización de periodos con las presidenciales y con el Congreso seguramente permitirá que exista una planeación más articulada entre la nación y el territorio, lo cual seguramente permitirá que exista una mayor forma de ejecutar las políticas públicas en Colombia. Señor Personero, ¿para quién aplicaría? ¿Solamente para mandatarios o también concejales y diputados y juntas administradoras locales? Actualmente está para los que hayan sido electos popularmente, porque precisamente el fundamento es ahorrémonos unos recursos en esas elecciones. Entonces no tendría razón de ser que se dejara para alcaldes y los concejales se dejaran por fuera, porque igual implica hacer esas mismas elecciones. Eso implica para todos los cargos que han sido de elección popular en el territorio, tendrían esa ampliación, y seguramente pues ese es el debate de fondo que se está haciendo en estos momentos en el Congreso de la República. Ahora, ahí hay unos fundamentos de oposición muy fuertes que han salido en el pasado también como a relucir para que ese tipo de iniciativas no prospere, como por ejemplo el hecho de que quienes eligen en principio son lo que llamamos el constituyente primario. Sí. Entonces, siempre se ha insistido de que si el constituyente primario dio su voluntad para que... periodo determinado. Sí, para que estos gobernantes estén por un periodo determinado, mal haría el constituyente derivado, que es el Congreso de la República, en ampliar ese periodo. Pero eso ya pues ha venido generando pues unas... contraargumentos muy importantes, como del magistrado de la Corte Constitucional Oporto y otros magistrados también, que dicen que finalmente esto no es lo que de pronto pueda verse con malos ojos, porque precisamente el espíritu de la Constitución política fue que los periodos fueran unificados. Lo que pasa es que esos periodos de alcaldes y gobernadores, como fueron ampliándose de un momento a otro, entonces se ampliaron y se desarticularon. Aquí las elecciones serían, digamos, la del presidente sí no puede coincidir con ninguna otra elección. Y entonces el Congreso, al momento en que sería el Congreso, se elegiría todo. Sí. Alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Todos. Una sola elección que ahorraría muchos recursos. Ahorraría muchos recursos, y la posesión se haría también en el mismo momento. O sea, se espera que esas elecciones se hagan en el 2022 y el 20 de julio se posicionen todos los que hayan sido electos popularmente, tanto al Congreso como en las elecciones territoriales. Hay un dilema para quienes la norma no ha sido aprobada, pero en el momento sí está establecido un periodo de inhabilidades. Sí. Podría ocurrir que la norma no pasara, pero las personas que queden esperando la norma sí se inhabiliten. Ah, no, total. O sea, eso, el que quiera estar seguro y tranquilo y que tenga pronto como propósito principal en su vida hacerse elegir, pues tiene que tomar una decisión al respecto, porque es que, insisto, son 8 debates, 4 que se hacen en este año y 4 que se harán en el próximo año. Luego, en esos 8 debates cualquier cosa puede pasar. Lo único cierto es que hay un ambiente muy favorable para que por primera vez este tipo de reformas pase, y creemos que ese ambiente va a generar la posibilidad de que eso se dé. Esperemos a ver qué sucede. ¿Qué tiempo se tomaría en la Corte en revisar constitucionalmente esta norma de ser aprobada por el Congreso? No, lo que pasa es que esos son 8 debates, y después del último debate pasa a sanción presidencial. Último debate, si no hay pronto cosas que se hayan alterado, que generalmente se altera, viene un periodo de conciliación, y después de la conciliación ya se sanciona el acto legislativo. Y una vez esté sancionado el acto legislativo, ya entra en firme. Lo que sucede es que el acto legislativo puede ser objeto de demanda. No entra revisión automática de la Corte. No entra revisión automática de la Corte Constitucional, como se hace en otro tipo de trámite de normas, donde la Corte hace un control previo antes de pero en este caso no, se sanciona el acto legislativo y sencillamente cualquier ciudadano podrá demandarlo, y seguramente eso va a pasar porque hay una fuerte oposición por parte de partidos en esos momentos de oposición
que consideran que eso no es prudente, entonces seguramente al día siguiente o a los 2 días, no sé, lo van a demandar y la Corte tendrá que entrar a revisarlo en los tiempos que ella tenga para revisarlo. Pero sí es cierto que esa sanción presidencial genera de una vez de insofacto que la Constitución quede modificada en ese sentido. En ese momento, en el momento de su sanción. Sí. Bueno, ¿qué pasaría en el alcalde de Barranca Bermeja? ¿Tendría la oportunidad con esta ampliación de periodo de volver a su cargo por todo el tema que está pasando, pero pues que podría superar en su momento? El alcalde siempre ha podido volver. En cualquier momento. En cualquier momento el alcalde de la ciudad podría volver, porque es que lo que actualmente existe contra el alcalde Ari Echeverri es una medida de aseguramiento, y esa es una figura jurídica que lo que viene de pronto a cumplir su propósito es de garantizar la comparecencia del que esté investigado al proceso, pero eso no significa que la persona esté condenada o que ya definitivamente tenga una sentencia en firme. No, entonces en cualquier momento, a solicitud de los abogados del alcalde, se podría levantar la medida de aseguramiento si los jueces consideren que hay lugar para que eso se levante. Si los jueces no consideran, pues entonces el alcalde, si levantaran hipotéticamente la medida de aseguramiento en cualquier momento, podría volver ahora, dentro de un año, o sencillamente si amplían el periodo, en la ampliación del periodo. Muy bien. Siempre es grato hablar con usted, me siento como una clase de Derecho. Y hagamos la pausa y seguimos hablando entonces en esta clase magistral que usted está dándonos en esta noche. Ya regresamos. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Soy yo, José Ordóñez. Les tengo una invitación muy especial. Este próximo 9 de noviembre estaré allí en el hermoso puerto de Barranca Bermeja contando mi show Yo no pedí nacer, segunda parte. No se lo pueden perder. Cuéntenselo a todos. Regreso a mi tierra santanderiana. Yo no pedí nacer, 9 de noviembre, José Ordóñez. Allá nos vemos. Los caros. Ah, no. En el 2018 estrene con Comultrasan Motos las mejores motos, créditos personales, créditos por libranza y con el interés más bajo del mercado. Que no se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yarguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Brindamos asesorías de abogados expertos a través del Centro de Conciliación para ayudar a solucionar sus conflictos y beneficios preferenciales para nuestros afiliados. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. No se apague tu luz, que no. Iluminación Yarguíes pone a disposición su línea en caso de daños. 611-6285. Que no se apague tu luz. Iluminación Yarguíes, la empresa de alumbrado público de Barranca Bermeja. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Impulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial, proyectos que buscan mejorar la competitividad de nuestras empresas y el impulso a iniciativas de clúster en sectores como el logístico, petrolero y petroquímico, turístico y agroindustrial, que nos ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Soy yo, José Ordóñez. Les tengo una invitación muy especial. Este próximo 9 de noviembre estaré allí en el hermoso puerto de Barranca Bermeja contando mi show Yo no pedí nacer, segunda parte. No se lo pueden perder. Cuéntenselo a todos. Regreso a mi tierra santanderiana. Yo no pedí nacer, 9 de noviembre, José Ordóñez. Allá nos vemos. Los caros. Ah, no. Hogar Comultrasan, las mejores marcas de excelente calidad y tecnología. Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa. Planes de pago personales con libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida.
Muy bien, segundo y último segmento de primer plano de la televisión en esta noche con el personero municipal de Barranca Bermeja, Gustavo de la Osa Sánchez. Señor personero, cerrábamos el anterior segmento hablando sobre la situación del alcalde Darío Echeverri y la interinidad que se da en el gobierno municipal. Usted como veedor de todo lo que es lo público, en lo local, que tiene que ver con toda la administración de esta municipalidad, ¿qué siente, qué percibe en sus actuaciones, en su presencia como personero, como agente del Ministerio Público en todos estos temas de administración en lo local? Bueno, Pedro, definitivamente la situación en Barranca Bermeja es dramática. Yo insisto y he llamado a esto como la era del caos, y a veces suena muy catastrófico, pero estamos como una especie de era del caos porque hay una crisis estructural producto de la sumatoria de varias crisis. Entonces, tenemos una crisis social fuerte, muy profunda, una crisis económica muy profunda, una crisis ambiental, y se le suma una crisis política. Entonces eso genera que exista una crisis estructural en donde finalmente no tenemos de pronto una hoja de ruta, ni tenemos una luz de pronto que en el camino que nos permita decir hacia allá es donde debe ir la ciudad. Entonces eso pues es muy alarmante, porque finalmente en todas estas crisis quienes terminan siendo más perjudicados son las poblaciones más vulnerables. Entonces ver el estancamiento de políticas públicas como la vivienda, que eso era una de las apuestas que tenía este gobierno, verla cómo naufragó, eso le genera a uno un sinsabor muy fuerte, porque nosotros hemos insistido mucho desde la personería municipal de la importancia, y lo dijimos en su momento, la importancia en la concesión, en el diseño, en la formulación y la ejecución de la política pública en todo su sentido. Y más cuando se trata de una política pública como la vivienda, plantear la ejecución de un proceso o un proyecto de autoconstrucción de 2000 viviendas y de un momento decirle a la comunidad, no, es que no pudimos, eso no le queda bien a un gerente público. Así el destino de esos recursos vaya a un tema que también es muy sensible para usted, el tema de medioambiental, lo que corresponde a este cierre financiero de la Petar San Silvestre. De la Petar. Lo que sucede es que eso sucede cuando no se tiene claridad acerca de la dimensión de los proyectos. Yo recuerdo que en el año 2014 yo tuve una controversia muy fuerte con el gerente de refinería por precisamente la forma como estaba concebido el tema de la Petar, y yo lo advertí en ese momento, los recursos que existen actualmente no alcanzan para que la Petar se pueda materializar, se pueda ejecutar, lo dije, y una de esas cosas que yo dije precisamente es lo que está sucediendo ahora, y esto que no solamente fue el tema de estructuración financiera, fue todo un tema de estructuración técnica y administrativa de este proyecto, porque precisamente no era posible, Pedro, que a nosotros nos entregaran Carlos Contreras una prefactibilidad que decía que la Petar costaba 180.000 millones, y después de la noche a la mañana aceptáramos de que la Petar no costaba 180.000, sino que costaba 110.000. Y yo decía, no, ahí pasa algo, ahí hay una diferencia de 70.000 millones de pesos, y eso ¿quién nos va a poner? Y yo siempre me opuse, ese proyecto no se puede adjudicar de esa manera porque va a ser un elefante blanco. Y eso es lo que está sucediendo hoy, que el proyecto quedó sencillamente abandonado, porque no es que está abandonado, pero sí tiene en estos momentos una crisis muy fuerte de que se continúe por esa ausencia de recursos. Entonces ya, si un gobierno sabe que era factible que ese proyecto no fuera a tener cierre financiero, pues lo ideal era que él desde comienzo de gobierno hubiera de alguna forma anticipado todos los recursos para poder organizarlo en función de esa Petar, y no decir ahora que porque la Petar no tiene los recursos, entonces vamos a coger la plática de la vivienda, que era una promesa de campaña, que era una promesa de gobierno, a la que de pronto le hicieron una cantidad de parafernalia, de tanta gente que se encuestó, que se entrevistó, que se llenó la diligencia, la gente aspirando a una vivienda, y le digamos ahora que no. Y no es la primera vez que pasa en Barranca, ya había pasado en el pasado, ya había pasado eso. Personal, ¿usted considera que estos 50.000 millones de pesos, que es lo que se redireccionan con la iniciativa del proyecto 015 de 2018 en el Consejo, alcanzarán para ese cierre financiero, o ve en el futuro cercano que el recurso no alcance y se vuelva otra vez a patinar en lo mismo? Eso no va a alcanzar. Y eso es lo que a mí que me duele, que el gobierno actual firmó una modificación al convenio que tiene con Ecopetrol, en donde este gobierno se comprometía a buscar los recursos que faltaran luego que la ingeniería de detalle estuviera. Eso fue una cosa que yo siempre me opuse. Yo decía, no modifiquemos el convenio, ni el municipio tiene por qué asumir esta obligación, porque esto es una obligación
es una cooligación entre Ecopetrol y el municipio. Entonces decíamos, hombre, si definitivamente faltan recursos, ¿a quién le corresponde buscarlos? A todos, pero especialmente a Ecopetrol por la deuda histórica y ambiental y la compensación ambiental que Ecopetrol nos tiene que hacer a la ciudad. Luego ellos lo que te dan en la obligación de ayudarnos a sacar adelante el proyecto y no decir, venga, no hay recursos, mire, 50.000 millones de pesos, no es lo que le falta a este proyecto. Este proyecto bajo la figura de Open BU. ¿Qué es la figura del contrato Open BU? Sencillamente un libro abierto que pasó en Reficar, en donde un proyecto empieza costando un valor y termina costando 3 veces. Que pasó en Reficar. Y en Colombia, las PETAR ya han naufragado varias por esa situación, porque empiezan con un valor y terminan costando mucho más allá. Y además ahora aquí que hicieron la figura, jamás en Barranca Bermeja se había planteado un proyecto con Open BU, libro abierto. Eso es una cosa en donde definitivamente puede aparecer que esa PETAR nos cueste 200, 300 millones de pesos y se cae un elefante blanco y el municipio tendrá que asumir más obligación de recursos que no tiene y que no va a tener, y que Ecopetrol dijo, qué pena, yo me lavo las manos, yo puse mi plata, ya no pongo más. Eso es un error que no se puede tolerar en Barranca Bermeja. Es lo que está ocurriendo con la Gran Vía Yuma. Ese también es un macroproyecto que no se ve su terminación y que faltan recursos, que hay dificultades. Eso es precisamente lo que Barranca Bermeja adolece de estos gobernantes que no tienen claro realmente lo que es la estructuración y la maduración de un proyecto. Yo vengo de una entidad nacional antes de ser personero y allá una de las cosas que uno siempre tiene presente es que la estructuración y la maduración de un proyecto es lo más importante que pueda de pronto generar para generar el éxito. La vía Yuma tiene un gran problema, Pedro, y es que empezando que Carlos Contreras en su momento aprobó unos recursos de valorización y que esa cosa, ¿cómo así? Que firmó un convenio diciendo que va a comprometer recursos de valorización, pero nunca presentó proyectos de valorización. Tiene que ir al consejo. Sí, eso tiene una cantidad de cosas, una cantidad de trámites. Entonces, ese proyecto, empezando por allí, empezó de financiar. Y yo no sé cómo, en ese momento, cuando se firmó ese convenio, aceptaron una cosa esa. Aparte de eso, pues viene un gran problema, que Ecopetrol termina siendo el ejecutor de un proyecto vial cuando su función de Ecopetrol no es hacer vías. Y por eso aparece todo lo que aparece, que la comunidad, que la uso, que todo el mundo se mete diciendo este proyecto, como lo está ejecutando Ecopetrol, es un proyecto que requiere esto y paralizan el proyecto. Además de eso, la forma como Ecopetrol estructura estos proyectos lo hace de espaldas a las observaciones que le hacen los contratistas. Entonces, cuando los oferentes le hacían observaciones a los pliegos de condiciones diciendo, mire, es que sencillamente la estructuración de ese proyecto no está como debe ser porque eso requiere más recursos, y decían, no, se la adjudicaban a un contratista. Finalmente el contratista, ¿qué hacía? Abandonaba la obra. Entonces, un proyecto que desde el 2010 viene concibiéndose, que ya en el 2015 se decía que íbamos a tener inaugurado hasta la Virgen. Mira dónde vamos, pero eso hace parte de la forma como en Barranca Bermeja concebimos la estructuración de proyectos de infraestructura, y no solamente de infraestructura, sino una cantidad de proyectos. Entonces, hasta que en Barranca Bermeja no concibamos cómo es que se debe estructurar proyectos de infraestructura, dejemos esa mentalidad provincial de que los proyectos aquí todos naufragan de infraestructura, sobre costos, adiciones, una cantidad de cosas que yo digo, no es justo que a Barranca le pase una cosa de eso. ¿Y qué injerencia tiene su despacho ante esos temas? Lo que sucede es que esos proyectos, el de la PETAR, a mí me recusaron y yo no podía decir nada en un proceso con respecto a la PETAR, y por eso no puedo decir nada. ¿Y todavía está vigente? Sí, esa recusación. Entonces yo, listo, me recusaron porque bajo el presupuesto de que yo había tenido una injerencia en el pasado, en el proyecto, cuando mi injerencia fue netamente académica, porque yo generé un escenario de reflexión académica, y eso sencillamente no hay ningún documento que digan donde yo estaba participando del proyecto. Segundo, en el tema de la vía Yuma, pues ya hay recursos de la Nación, de Ecopetrol, es una vía que se considera de primer orden, hace parte de la concesión de la ruta del cacao, que es otra cosa. La ruta del cacao, eso es una cosa que de verdad nos tiene bien mal. Entonces no tengo mayor injerencia salvo la que pueda uno generar en escenarios de reflexión y para encauzar un proyecto, porque por ejemplo el de la vía Yuma es un proyecto en donde interesante, eso avanzó porque cuando yo estaba de jurídico se le empujó todo lo que se pudo empujar para que ese proyecto avanzara, pero en ese momento estaba quieto. Personeros, agotó el tiempo, tenemos oportunidad de seguir analizando temas de actualidad y temas a profundidad como los que hemos tocado esta noche. Gracias por haber hablado sobre este tema de los periodos, que prácticamente va a ser un hecho en Colombia, y sobre el análisis de la actual situación administrativa de Barranca Bermeja con temas como los que hemos tocado en esta noche. Ok, pero gracias por la invitación. Y ustedes, amables televidentes, gracias por su atención. Con permiso, buenas noches.